Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Urna de Cristal TV, el programa de la participación ciudadana en el que los colombianos preguntan y el gobierno nacional responde. Bienvenidos, la urna está abierta. Participa, la urna está abierta. Saludamos a esta hora de la noche a todos los televidentes que nos siguen a través de canal institucional y también vía streaming en www.presidencia.gov.co. Abrimos nuestra urna de cristal hoy jueves 14 de enero para conocer más detalles de la reciente venta de Isagen, una de las empresas generadoras de energía de nuestro país, y precisamente estamos hoy aquí para responder todas estas inquietudes y preguntas que tienen todos ustedes, los ciudadanos, en este importante tema. Ojo al siguiente dato. Con la venta de Isagen, el gobierno nacional recibió 6.49 billones de pesos que serán invertidos en infraestructura vial en las llamadas autopistas de cuarta generación. A todos ustedes los invitamos a que nos acompañen y que también participen con sus preguntas en www.urnadecristal.gov.co, también en Twitter, donde somos @urnadecristal. En Facebook tenemos una fanpage que es Urna de Cristal, también en Skype tenemos una cuenta que es Urna de Cristal 1, una línea aquí en Bogotá que es la 566-2232 y una línea gratuita nacional que es la 018-091-9969. Y precisamente para hablar de este importante tema, la venta de Isagen, hoy nos acompaña aquí en Urna de Cristal TV el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar Arango. Viceministro, muy buenas noches y gracias por aceptar esta invitación de Urna de Cristal TV. Muchas gracias por la invitación, Karen, y un saludo a todos los televidentes y los que nos están escuchando en este momento. Bueno, ¿cómo ha estado este inicio de año 2016 para el Ministerio de Hacienda? Ha estado muy movido, Yo quedé encargado del ministerio la primera semana. Normalmente fuerte, la primera ¿no? semana del año es tranquila, pero estuvo el tema del salario mínimo, estuvo el tema del reporte de la Comisión de Expertos de la Reforma Tributaria, estuvo este tema de Isagen, entonces ha estado lleno de cosas. Bueno, viceministro, expliquémosle a todos los televidentes qué es Isagen, a quién le pertenece Isagen y por qué el gobierno nacional decidió vender esta empresa. Isagen es una empresa generadora de energía, la tercera más grande del país. Tiene varios dueños, de hecho Isagen está listado en la Bolsa de Valores, entonces pues tiene miles de accionistas, pero tiene dos grandes. Uno que es el gobierno nacional, la nación, que tiene el 57.6% de la compañía. EPM, las empresas públicas de Medellín, tiene el 19%, pero como le digo, hay otra cantidad de accionistas. ¿Por qué se toma la decisión de vender Isagen? Isagen es una empresa que funciona muy bien, es una empresa que tiene los más altos estándares, ha ganado premios, reconocimientos internacionales, tiene un muy buen manejo de comunidades, tiene una responsabilidad social bastante reconocida y es una empresa madura, es una empresa en la cual creemos que ya no es necesario que el gobierno nacional esté. Pero ¿por qué el gobierno nacional quiso vender su participación en Isagen? En este momento, y no es un misterio para ningún colombiano, tenemos un gran atraso en materia de infraestructura. Necesitamos dar un salto en ese tema y dejar atrás finalmente ese gran atraso que tenemos. Pero eso cuesta mucho dinero, cerca de 50 billones de pesos. Y los recursos provenientes de la venta de Isagen van a ser un elemento muy importante de la financiación de ese gran salto que vamos a dar para que la economía crezca más, cree más empleo y le dé más bienestar a los colombianos. De hecho, el presidente lo ha dicho que durante su gobierno se está realizando esa revolución a nivel de infraestructura en todo el país, ¿no? Por supuesto, y este no es un tema que se nos ocurrió ayer. En esto se viene trabajando 5 años en diversos frentes y la idea ya concreta de proceder a vender Isagen para construir carreteras en todo el país empezó en el año 2013. Muy bien, viceministro. Mire, como usted lo ha dicho, con la venta de Isagen, Colombia será un país mucho más competitivo y además impulsará la industria, también el sector agropecuario y por supuesto el turismo gracias a la construcción de estas autopistas de cuarta generación. A continuación les contamos más qué significa para nuestro país la venta de esta importante empresa. Lo que teníamos representado en ese activo en Isagen va a ser superado con creces con este rédito que vamos a obtener desde el punto de vista social y económico. La rentabilidad social de todos estos aspectos sumados, costos de operación vehicular, reducción de tiempos de viajes, competitividad, etcétera, empleo, significan un 18% frente a una rentabilidad contra el patrimonio que se estaba derivando de la electrificadora Isagen. En un país con unos mercados pequeños,
requería de una institución como es la Financiera de Desarrollo Nacional, que sea un gran catalizador de recursos. Esos recursos que vienen de Isanquer los puede multiplicar tanto a través de su patrimonio técnico, apalancándolo, como a través de crear unos fondos de capital con parte de esos recursos que también se van a apalancar con recursos de adentro y de afuera del país. En este momento tenemos alrededor de 25 proyectos que no tendrían el apoyo de la Financiera de Desarrollo Nacional si no se le inyectan esos recursos. Esos 25 proyectos son proyectos que están en todo el país. Muy bien, en este reporte, viceministro, escuchábamos que la rentabilidad del gobierno nacional en las inversiones en las carreteras será de un 18%. Aterricemos eso un poco para todos los televidentes que nos están viendo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es? Bueno, entonces el programa de concesiones de cuarta generación tiene muchos cambios frente a lo que se ha venido haciendo en construcción de infraestructura en el país. Los privados que se ganan las concesiones tienen que hacer tres cosas. Tienen que poner de su propio bolsillo plata para construir las carreteras. Sí. Esos recursos, por supuesto, no son suficientes y no solo van a poner recursos de su propio bolsillo. Tienen que pedir préstamos a los bancos locales, tienen que pedirle préstamos a los bancos internacionales en muchos casos, pero hay ciertos pedazos de la financiación que ni el sector financiero local ni el sector financiero internacional todavía están dispuestos a prestar en Colombia. Problemas de liquidez que temporalmente pueda tener la concesión, pero que se puedan pagar a 18 años, eso no se ofrece en Colombia, pero la Financiera de Desarrollo Nacional sí. Por eso es que los recursos que salen de la venta de Isagen se van a entregar a un fondo que va a administrar la Financiera de Desarrollo Nacional, y la Financiera de Desarrollo Nacional con esos recursos los apalancará y le prestará a las concesiones, y esas concesiones repagarán esos créditos, y de ahí es donde viene esa rentabilidad del 18%. Muy bien, a todos los televidentes los invitamos a que participen con nosotros con este importante tema que es la venta de Isagen en nuestra página web www.urnadecristal.gov.co, también en Twitter donde somos @urnadecristal, en Facebook tenemos una fanpage que es Urna de Cristal, también en Skype una cuenta que es Urna de Cristal 1, una línea aquí en Bogotá que es la 566-2232 y una línea nacional que es la 01-8091-9969. Y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, ha señalado que Isagen seguirá en nuestro país generando energía y empleo con responsabilidad, que la empresa no se va del país, y lo invito a usted y a todos los televidentes a ver el siguiente informe. Esos recursos no se van a regalar, esos recursos no van a ir a hacer préstamos blandos, esos recursos van dirigidos, por un lado, a través de nosotros, a hacer unos créditos o operaciones de mejoramiento crediticio en condiciones de mercado. Y las inversiones que se hagan a través de los fondos de capital privado también van a generar una rentabilidades que van a estar cercanas a los 13 o 14%, que son rentabilidades muy buenas. Por muchas décadas invertimos menos de lo que debíamos invertir en infraestructura, y por eso es que tenemos vías con tantas curvas, tan empinadas y tantas vías sin pavimentar en todo el país. Con este programa nosotros vamos a avanzar enormemente. Lo que son nuestras vías nacionales, en solo 5 o 6 años vamos a estar al nivel de países como Chile o México, que son los referentes en el continente. No que una empresa llegue y tenga la utilización de la misma, pueda hacer lo que quiera con ella. Podrían retirarle una licencia ambiental, podrían retirarle, digamos, la operatividad a una empresa que no está cumpliendo los estándares. Estas empresas reciben una licencia, pero tienen vigilancia permanente posteriormente a que la reciben, es decir, no pueden hacer lo que quieran. Muy bien, ahí veíamos este informe que nos contaba los beneficios de la venta de Isagen, y pues precisamente, viceministro, ya comienza la participación ciudadana aquí en el programa del Gobierno Nacional en el que los colombianos preguntan, y escucharemos a continuación la pregunta que nos llega desde las calles de Bogotá y es de María Consuelo Villamil. ¿Usted sabe qué grupo compró Isagen? ¿Usted sabe quiénes son ellos? Participa, la urna está abierta. Bueno, viceministro, ahí María Consuelo pregunta, ¿quiénes compraron a Isagen? A Isagen la compró un fondo canadiense que se llama Brookfield Asset Management. Es una empresa que tiene una gran experiencia en generación de electricidad, tiene más de 207 hidroeléctricas distribuidas por todo el mundo y activos por más de 225.000 millones de dólares.
pasó todos los filtros desde el punto de vista financiero, es idóneo, tiene un gobierno corporativo muy fuerte y sobre todo tiene el compromiso, que ayer además ratificó el ministro de Hacienda, de que continúen con los niveles de excelencia que tiene Isagen en materia ambiental, de relacionamiento con las comunidades. Fue como un llamado muy respetuoso, ¿no, viceministro? Totalmente, pero el compromiso de ellos es permanecer en Colombia, administrar bien esa compañía y hacer que los colombianos tengamos una mejor calidad de vida a través de una empresa que funciona muy bien, pero que puede funcionar mejor. Muy bien, continuamos con la participación ciudadana aquí en Urna de Cristal TV y a continuación vamos a escuchar una pregunta que nos llega a través de la red social Facebook de Osías David Ramos y dice así, viceministro. ¿Quién garantiza que quienes compren a Isagen, además de correr a recuperar su inversión en menor tiempo, con estrategias como manipular el mercado energético y subiendo los precios, no terminen en un paraíso fiscal? Bueno, yo creo que dos cosas muy importantes. Lo primero es que Isagen no es una empresa que tenga la capacidad de manipular el mercado de precios de energía eléctrica. Yo fui miembro de la Junta de Isagen y en la Junta de Isagen nunca fue una discusión de si vamos a fijar tal o cual precio de la energía, porque el precio de la energía resulta de la competencia entre las distintas empresas que están entregando su generación. También se dice, por ejemplo, que con la salida del gobierno de Isagen en el país se van a dejar de construir grandes hidroeléctricas. Sí. A la gente que hace esa crítica se le olvida que desde que salió la ley 142 de servicios públicos en el año 94, que abrió la posibilidad que los privados entraran a la prestación de los servicios públicos, muchos privados han entrado al negocio de generación y se han construido muchas hidroeléctricas en el país. Entonces, pues creo que muchas de estas críticas no tienen fundamento y en realidad revelan algún desconocimiento de cómo funciona un mercado como el eléctrico en Colombia, que es muy maduro, altamente regulado, muy vigilado y que no van a permitir que una empresa como Isagen, manejada ahora por este nuevo accionista mayoritario, vaya a hacer cosas que no debe hacer. Y la otra pregunta que se hacía era, ¿qué pasa si estos señores deciden llevarse a Isagen a un paraíso fiscal? Sí. Lo más importante, que usted ya lo mencionaba, es que las hidroeléctricas van a permanecer en Colombia. Una hidroeléctrica no es una cosa que uno pueda empacar y llevarse. De un momento a otro llevarse. Y si las hidroeléctricas generan en el país, tributan en el país. Eso nunca cambiará. Muy bien, ya vamos a recibir la primera llamada telefónica, viceministro, y es María Esperanza Rodríguez, quien se comunica con nosotros desde aquí, desde la ciudad de Bogotá. María Esperanza, muy buenas noches y la escuchamos con su pregunta. Muy buenas noches. Soy veedora de malla vial en Bogotá. Esto creció por lo que la contratación y la corrupción se vieron reflejadas en las vías de Bogotá. ¿Qué garantiza que la contratación y la corrupción no se vayan a ver en este momento en las vías que van a realizar y que tampoco se vaya a politizar este dinero? Eso es una muy buena pregunta. Sí. Isagen es una empresa que, como ya habíamos dicho, tiene unos estándares muy altos en materia de códigos de ética, de relacionamiento con las comunidades, de transparencia en la información que hace, y eso ha hecho que Isagen gane muchos premios. Por esa razón, Isagen vale lo que vale, por esa razón, la acción de Isagen vale lo que vale, y alguien que compra una empresa como Isagen le interesa, entre otras cosas, que su inversión mantenga su valor, que tenga un buen precio. Y para que ese precio se mantenga, ellos tienen muy claro que tienen que seguir con los estándares de transparencia, de revelación de información y de buen relacionamiento con las comunidades y además de buen manejo con el medio ambiente. Entonces yo creo que muy difícilmente uno puede pensar que porque llega un nuevo socio, sí, Isagen simplemente va a abandonar sus buenas prácticas. Bien, viceministro, un tema que la gente se pregunta es que, bueno, el gobierno nacional recibirá muy buena plata por la venta de esta empresa. ¿Cómo se va a administrar este dinero? Bueno, esos 6.49 billones de pesos van a depositarse en un fondo que se llama el Fondo para el Desarrollo de la Infraestructura. El Fondo para el Desarrollo de la Infraestructura lo va a administrar una nueva entidad financiera que se llama la Financiera de Desarrollo Nacional, cuyo presidente ya estuvo dando unas declaraciones hace unos minutos en este programa. Esa financiera es principalmente del Gobierno Nacional, pero tiene tres socios fundamentales adicionales. La Corporación Financiera Internacional, que es el brazo privado del Banco Mundial, cuyo presidente está visitándonos en Colombia por estos días. La Corporación Andina de Fomento, que es un banco multilateral regional que todos conocemos, y el Banco Sumitomo Mitsui de Japón.
¿Por qué entraron esos socios a la Financiera de Desarrollo Nacional? Para darle altos estándares de gobierno corporativo. Esas tres entidades no van a permitir que los recursos que se depositaron en el Fondo para el Desarrollo de la Infraestructura se vayan a prestar mal. Van a exigir buenos proyectos, rentabilidades atractivas, y en la medida en que esas rentabilidades se den en la construcción de las carreteras, el gobierno se beneficiará de esos recursos. Bien, ministro, usted me corregirá, estuve leyendo por ahí en internet y el ministro de Hacienda también ha dicho que se pedirá como un acompañamiento a expertos y también a varios exministros de Hacienda como para que sea un proceso transparente en la administración e inversión de estos recursos, ¿no? Creo que es una muy buena idea, porque la gran pregunta que se hacen los colombianos es, el gobierno tenía una inversión segura que era Isagen y ahora se lleva esta plata para un nuevo emprendimiento, digámoslo así, que suena muy bien, construir carreteras, pero ¿qué pasa si la plata se pierde? ¿O qué pasa si la plata se asigna mal? Entonces, uno de los temas que creemos que es importante es que haya una buena veeduría, no solo los ciudadanos, sino que proyecto por proyecto que se vaya a aprobar de recursos de crédito o de capital para alguna de estas concesiones, pase por un grupo que le eche un ojo adicional. Sí, un ojo, muchas veces 4 ojos ven mucho más que 2. Exactamente. Y la idea es que sean exministros de Hacienda, de todos los partidos políticos, están bienvenidos a participar en esto, y que ellos se sienten, le echen esa mirada adicional a los proyectos y le den su visto bueno, y yo creo que con eso nos sentimos todos más tranquilos. Muy bien, mire, precisamente aquí en Urna de Cristal TV quisimos conocer la opinión de expertos en economía sobre lo que representa para Colombia la venta de Isagen. Uno de ellos es Guillermo Perry Rubio, exministro de Hacienda y consultor del Banco Mundial, y esto fue lo que nos dijo. Yo lo que veo es que el gobierno no la quiere vender porque quiera salir de Isagen, sino porque necesita esos recursos para hacer algo que es muy importante para el país, que son las carreteras de las concesiones de cuarta generación, para completar ese programa. Colombia tiene un atraso enorme en infraestructura de transporte, y este programa de las 4G se ha diseñado para poder reducir ese atraso que tenemos de manera importante, pero están haciendo falta recursos para poderlo terminar. Entonces, para eso es que el gobierno quiere vender Isagen, para poder hacer completo el programa de las 4G. La segunda pregunta que se tendría que hacer el oyente es, bueno, pero no hay otra manera de financiar, ¿por qué tenemos que vender Isagen? Entonces uno tiene que mirar lo que están diciendo los críticos, porque ningún crítico está en desacuerdo con las 4G, todos dicen, no, que hagan las 4G, pero entonces ¿de dónde sale la plata para las 4G? Unos han dicho, no, pues que el gobierno se endeude y después lo paga con los dividendos de Isagen, pero si el gobierno aumenta mucho la deuda pública, ¿qué nos pasa? Ustedes acaban de ver lo que le pasó a Brasil. Por aumentar mucho la deuda pública, por tener un déficit fiscal muy grande, le quitaron el grado de inversión, se le fueron los capitales y está en una recesión económica el Brasil. No queremos que nos pase eso en Colombia. Entonces, por eso no queremos aumentar la deuda pública mucho. Tercera opción. Pues entonces financiémosla con impuestos. Pero miren, se nos cayeron los precios del petróleo, se cayeron unos ingresos muy importantes para el gobierno. Va a ser necesario aumentar de todas maneras el recaudo de impuestos. Entonces, ¿queremos de verdad aumentarlo muchísimo más para no tener que vender Isagen? Yo no he oído a ninguno de los que dice que no quiere que se venda Isagen, que diga, yo estoy dispuesto a pagar más impuestos para que no se venda Isagen. Nadie lo dice. Entonces, la última opción, que se la vi hace poco a un amigo economista, que entonces vendamos parte de las reservas del Banco de la República. Pero es que el gobierno no puede vender las reservas del Banco de la República. La Constitución del 91 le dio autonomía al Banco de la República, y esas reservas tampoco son del Banco de la República ni del gobierno. Esas reservas son de todos los colombianos. El Banco de la República lo que hace es administrarlas. El Banco de la República, por Constitución, no le puede prestar plata al gobierno. Eso lo hicimos para poder bajar la inflación. Entonces, tocaría cambiar la Constitución o la ley del Banco de la República, tocaría cambiar todo el ordenamiento para no tener que vender Isagen. Entonces, la verdad es que yo no veo argumentos buenos en contra de vender Isagen para hacer las 4G.
Muy bien, viceministro. Ahí veíamos al doctor Guillermo Perry, exministro de Hacienda, y pues también nos contaba un poco que él está de acuerdo, considera como adecuada esta venta de Isagen. Quiero preguntarle sobre esos proyectos, ¿cuándo ya se comenzarían a hacer? ¿O qué? Porque eso es lo que mucha gente se pregunta, ¿no? Las autopistas, ¿cuándo comenzaría a invertirse esa plata? Pues los primeros proyectos del 4G se empiezan a construir este año. Sí. Dentro de pocos años ya empezaremos a ver estas carreteras tomando forma y cambiando completamente el mapa económico de este país. Y la gente de pronto no se acordará, pero ojalá se acuerden que la venta de Isagen ayudó a que la vida de los colombianos mejorara con esas mejores carreteras. No, claro que sí, que todos nos vamos a acordar de eso. Saludamos a esta hora de la noche a Alexander Lozano, quien se comunica con nosotros desde la ciudad de Bogotá. Alexander, muy buenas noches y lo escuchamos. Adelante. Muy buenas noches a todos y a los clientes. Mi pregunta es, ¿el gobierno investigó a los compradores antes de la venta? Bien. Ahí están preguntando sobre los antecedentes de ese comprador. Alexander, muy buena pregunta. Lo que nos ordena la ley cuando se va a hacer un proceso de estos es que se haga lo que se conoce como la debida diligencia, y es asegurarse de que los oferentes o los interesados en comprar el activo que está vendiendo el gobierno cumplan con una serie de requisitos de solvencia financiera, de experiencia en el manejo de un activo como este que es Isagen, que genera energía. Entonces, pues nosotros sí hicimos una revisión bastante extensa. Ahora, en estos últimos días se ha discutido algunas cosas o investigaciones que hay con respecto a Brookfield, que fue el ganador de la subasta, por un tema en Brasil. Sí. Al respecto, yo quisiera mencionar lo siguiente. Brookfield es una empresa que está listada en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos y por eso es vigilada por el equivalente de la superintendencia financiera de acá en los Estados Unidos, la Comisión de Valores de los Estados Unidos. La Comisión de Valores de los Estados Unidos hizo una investigación sobre estos temas de Brasil y concluyó que con la información que tenían no había méritos para seguir para llevar más allá el proceso y hacer algún tipo de acusación. Entonces, nosotros estamos tranquilos de que Isagen va a quedar en manos de una empresa seria, una empresa que tiene, como les decía, hidroeléctricas por todo el mundo, que tiene unos códigos de ética muy fuertes y que va a hacer de Isagen una empresa más grande de lo que es hoy y que va a seguir haciéndonos orgullosos a los colombianos. Muy bien, a esta hora de la noche invitamos a ustedes, los ciudadanos, a que nos acompañen y que también participen con sus preguntas en www.urnadecristal.gov.co, también en Twitter, donde somos @urnadecristal, en Facebook tenemos una fanpage que es Urna de Cristal y en Skype una cuenta que es Urna de Cristal 1, también por teléfono, en una línea aquí en Bogotá que es la 566-2232 y una línea gratuita nacional que es la 018-091-9969. Llegó el momento de una primera pausa aquí en Urna de Cristal TV para mensajes institucionales, pero ya regresamos con más información sobre la venta de Isagen. Urna de Cristal. 7 de la noche, 28 minutos y continuamos aquí en Urna de Cristal TV, el programa de la participación ciudadana en el que los colombianos preguntan y el gobierno nacional responde. Hoy nos acompaña el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar Arango, quien nos está contando más detalles y entregándonos mucha más información sobre la venta de Isagen. Y bueno, le cuento, viceministro, que ya los televidentes comienzan a llamar. Tenemos una llamada desde la ciudad de Barranquilla, en el departamento del Atlántico, y es de Víctor Contreras. Víctor, muy buenas noches y el viceministro lo escucha. Muy buenas noches, jovencita, señor viceministro. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Mi pregunta es la siguiente, viceministro. Usted antes de responder la primera llamada comentaba de que iba a haber claridad y que iba a haber como un freno, un control directo a Isagen en cuanto a no subir las tarifas para que esto no se eleve más en ninguna. Acá en la costa sufrimos y padecemos hace más de 10 años con la comercializadora Electricaribe. Ahora no será eso una excusa de nuevo de que Isagen subió para que entonces sigamos sufriendo los atropellos acá en la costa de Electricaribe, donde es un mal servicio y es un abuso constante. Bien, viceministro, ¿qué le podemos decir a Víctor? Víctor, muchas gracias por su pregunta. El tema de Electricaribe hoy estuvo precisamente discutiéndolo el señor presidente en la ciudad de Barranquilla. Se le está buscando soluciones a ese tema.
pero su pregunta tiene que ver si con Isagen no podrá pasar algo que le preocupa a los ciudadanos, es que suba las tarifas de la energía. El sector eléctrico está abierto a la participación privada. Antes del año 94, solo el sector público podía prestar el servicio de energía. Sí. Desde la ley 142 los privados pueden participar, pero lo que es natural es que si uno permite que los privados entren, pues tiene que haber una regulación del gobierno muy fuerte que evite que haya abusos por parte de los privados. Entonces, lo que tiene Colombia desde el año 94 es permiso de que entren los privados, por eso Isagen lo puede adquirir esta empresa canadiense, pero ya que opera en el mercado tiene que someterse a la estricta regulación que tiene Colombia y también muy importante a la vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio, que siempre está vigilante que los privados no vayan a tener conductas que abusen de los consumidores, en este caso de la electricidad. Bien, participación ciudadana aquí en Urna de Cristal TV y escucharemos a continuación la pregunta de Andrés Huerta que nos llega desde las calles de nuestro país. Si Isagen representaba ingresos para el país y abarca el 20% de cubrimiento de energía para el país, quiero saber cuáles son los motivos de la venta y qué le representa al país que una empresa extranjera tome una gran parte del porcentaje de Isagen. Participa, la urna está abierta. Bien, viceministro, ahí Andrés pregunta ¿por qué a los extranjeros? Bueno, lo que nos interesaba no era que fuera extranjero o local, lo que nos interesaba era que fuera un privado que tuviera una amplia experiencia y capacidad de tomar las riendas de una empresa de la calidad de Isagen, que es una empresa que todos los colombianos queremos. Esta empresa pasó todos los filtros y terminó siendo la adjudicataria y nosotros estamos tranquilos de que va a hacer un muy buen trabajo. Pero su pregunta, si la entiendo bien, se refiere también a los ingresos que el gobierno va a dejar de recibir por ya no ser el dueño de Isagen. Sí. Pero fíjese una cosa, cuando uno promedia los dividendos que ha recibido la nación provenientes de Isagen en los últimos 5 años, ascienden a cerca de 130, 140 mil millones de pesos al año. La venta de Isagen nos da 6.49 billones de pesos. Es decir, nos hubiera tocado esperar más de 50 años medio siglo para recibir año por año con dividendos, lo mismo que vamos a recibir hoy para entregárselo a la construcción de carreteras del país. Esos dividendos que le paga además Isagen a la nación representan el 0.07% de los ingresos totales del gobierno. Aquellos que dicen que por la venta de Isagen se le va a abrir un gran hueco fiscal al país, pues mejor que se fijen en esta cifra del 0.07% de los ingresos totales. Bien, saludamos a esta hora de la noche a Guillermo Bonilla, quien se comunica con nosotros desde el municipio de Soacha, en Cundinamarca. Guillermo, muy buenas noches y lo escuchamos aquí en Urna de Cristal TV. Adelante. Muy buenas noches. Mi pregunta es, hace un tiempo el gobierno sacó unas acciones de Isagen a la venta y los que tenemos esos pequeños paquetes, ¿en qué quedamos? Bien, si le entiendo la pregunta a Guillermo es sobre esas personas que tienen acciones en Isagen, que si va a haber algún cambio o la situación de ellos cómo va a seguir. Ellos tienen dos opciones ahora que se haga la transferencia de la propiedad que tiene la nación en Isagen. Brookfield, la empresa canadiense que salió beneficiaria, no solo le va a comprar a la nación, tiene la obligación de ofrecerle a todos los demás accionistas de Isagen la oportunidad de comprarle sus acciones por lo menos al mismo precio al que se las está comprando a la nación. Los pequeños accionistas tendrán la libertad de decir, sí, yo quiero venderle a esta empresa canadiense al precio que me está ofreciendo, o no, yo quiero seguir siendo accionista de Isagen y seguir viéndola crecer, recibir los dividendos, etc. Entonces, los accionistas tienen la plena libertad de vender sus acciones al mismo precio que lo vende la nación. En ese sentido, estaremos a la par todos los socios, o pueden seguir participando del futuro de Isagen, lo cual está muy bien. Bien, a esta hora de la noche nos llega una pregunta desde la red social Facebook de Gaby Gómez y dice lo siguiente. ¿No les convendría mejor a los inversionistas invertir y multiplicar ese dinero que invertir en una empresa que retornará la inversión en 50 años? Los inversionistas, cuando piensan en comprar un activo como Isagen, piensan en el largo plazo. Una inversión de 6.5 billones de pesos es algo que por supuesto no se recupera de la noche a la mañana. Entonces, yo creo que eso le debe dar tranquilidad a los colombianos, porque el inversionista que pagó esos recursos viene acá a quedarse acá, a hacer que la empresa sea rentable, beneficiosa para los demás accionistas de Isagen,
pero para que sea beneficiosa para los demás accionistas y sea buena inversión para el que compró la participación de la nación, pues la empresa tiene que seguir creciendo. Y seguir creciendo es seguir construyendo centrales de generación, seguir entregándole energía a los colombianos a un precio que sea razonable. Justo. Justo, que respete las normas ambientales, que no vaya a haber sanciones en su contra. Entonces creo que los incentivos están en línea para que tengamos Isagen para rato, creciendo, funcionando bien y dándole bienestar a todos. Bien, viceministro, hay personas que dicen que existe una gran posibilidad de que la venta de Isagen se caiga por temas legales. ¿Por qué se dice esto y cuál es la realidad frente a este aspecto? Sobre esto se especula mucho. Por supuesto, el gobierno nacional siempre está en la total disposición de atender cualquier requerimiento de los jueces, de cualquier proceso que sea admitido por ellos y que involucre que el gobierno tenga que ir a responder, explicar, justificar por qué este proceso de venta de Isagen. Hasta ahora ha habido muchos procesos, incluso el Consejo de Estado temporalmente suspendió el proceso de la venta de Isagen para llenarse de argumentos y finalmente dejó que el proceso siguiera. Todos los procesos hasta ahora han sido fallados a favor de la nación. Nosotros creemos que legalmente hemos cumplido con todo lo que se requiere, pero cuanto proceso haya, estaremos en la mayor disposición, como es la obligación de nosotros como funcionarios públicos, en particular en el Ministerio de Hacienda, de atender, explicarle a los jueces y al país las veces que se requiera, al Congreso, en todos los frentes estaremos listos. Bien, saludamos a esta hora de la noche a Carlos Hernández, quien se comunica con nosotros desde la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca. Carlos, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Gracias, buenas noches. Hace poco, a raíz de la privatización de las térmicas en el país y habiendo pagado un seguro, nos tocó un aumento de tarifas del 25%. Tenemos un fenómeno del niño en este momento en donde los embalses vienen hacia abajo. Nos va a tocar a los colombianos vía impuestos hacer lo mismo con las hidroeléctricas ahora que están privatizadas. No, Carlos, usted hace una muy buena pregunta, pero fíjese una cosa, hoy decían los medios de comunicación que probablemente estamos viviendo el niño más intenso de toda nuestra historia. Y Colombia depende en no poca medida del agua para generar electricidad. Cuando el agua se vuelve más escasa, desafortunadamente la energía se vuelve más costosa. Eso nada tiene que ver con quién sea el dueño de Isagen. Sí. Pero lo que es muy importante es que la regulación, los reguladores, la Comisión de Regulación de Energía y Gas y la Superintendencia de Industria y Comercio están vigilantes de que los precios que se están cobrando reflejen la escasez del agua y por eso han subido un poco, pero no sean abusivos. Y lo que esperamos, por supuesto, es que una vez este fenómeno del Niño pase y vuelva a llover en el país, pues veremos que las tarifas de energía vuelven a bajar porque está abundante el agua y se puede generar de forma más barata. Bien, viceministro, usted ha tocado un tema muy importante y es el tema de los recursos naturales y precisamente Santander Barraza nos envió la siguiente pregunta sobre este tema desde las calles de Bogotá. ¿Cómo garantiza el gobierno que el fondo de inversión va a proteger los recursos naturales en la misma forma como lo estaba haciendo Isagen cuando era propiedad del gobierno? Participa, la urna está abierta. Bueno, viceministro, y precisamente ahora que la tendencia en el mundo es todo el tema ambiental, de cuidar los recursos naturales, ¿qué le podemos decir a Santander? Él está preocupado por los recursos naturales de nuestro país. Yo respondería en dos frentes. Uno, Isagen tiene, como ya lo he mencionado, unos estándares de cuidado ambiental muy exigentes que va a seguir cumpliendo. Ha sido premiado y eso es parte del valor de Isagen que al que compra ahora la participación de la nación le interesa conservar. Pero la otra parte de la pregunta, si la entiendo bien, es ¿cómo aseguro yo que ahora que voy a invertir estos recursos en otro activo para el país, que esos recursos van a ir, en todo caso, a cuidar el medio ambiente? Y ahí es muy importante tener en cuenta presente lo siguiente. Cuando se va a construir una carretera del proyecto de 4G, no solo se trata de entregar una financiación y que un privado abra un hueco, pavimente y construya una carretera. Tiene que tener licencias ambientales, tiene que cumplir con los requerimientos de las corporaciones autónomas regionales. Entonces, las carreteras que se van a construir parcialmente financiadas con estos recursos que obtenemos de la venta de Isagen, pues tendrán que cumplir con todos los estándares ambientales que exige la normatividad en Colombia. Y también, viceministro, la idea es cuidar de las comunidades que viven alrededor de los sitios donde se van a construir todas estas carreteras. O sea, ellos deben garantizar la conservación de estos recursos naturales. Por supuesto, igual que tendrá que hacer Isagen en el futuro cuando construya alguna hidroeléctrica nueva, las comunidades tendrán que ser la prioridad
para Isagen, y se los digo porque yo fui de la Junta Directiva de Isagen, las comunidades siempre fueron un tema fundamental. En la construcción de las carreteras, el manejo y el relacionamiento con las comunidades es uno de los temas principales, porque no solo se trata de tener licencia ambiental, se trata de tener también licencia social. Así es, importante eso que ha dicho, licencia social. Y saludamos a esta hora a Pedro Pablo Sierra, quien nos llama desde Voz aquí en Bogotá. Pedro Pablo, muy buenas noches. Sí, buenas adelante. Noches. Mire, la pregunta para el señor... Sí, la pregunta para el señor viceministro es si en el entendido de que todo Estado en el mundo debe tener sus propiedades de patrimonio público como bienes estratégicos de comunicación, servicios públicos, etcétera, salud y todo eso, de no ser privatizados, ¿por qué no buscaron otra opción para financiar los proyectos de 4G? La pregunta que yo creo que vale la pena hacerse es cuál es ese activo estratégico que tiene que tener el país y que el gobierno tiene que promover. Isagen ya está, Isagen existe desde hace muchos años, seguirá existiendo durante muchos años y ese activo estratégico se queda en Colombia. El activo estratégico que no tenemos son las buenas carreteras y ese es el activo que queremos construir. En este momento identificamos que esa es la gran prioridad. Desafortunadamente los recursos no son suficientes para que a través de otros caminos que los miramos todos, créanos, podamos construir esas carreteras, y por eso consideramos, después de mirar todas las opciones, que vender Isagen, la participación del gobierno en Isagen, y utilizar eso para apalancar la construcción de infraestructura, es lo más estratégico que podemos hacer en este momento y es el mejor activo que van a tener los colombianos. Bien, a continuación escucharemos la pregunta de Sergio Muñoz, quien la envía desde las calles de Bogotá. ¿Por qué se entregan los sectores estratégicos del Estado y el patrimonio público a los extranjeros en detrimento de los intereses nacionales? Participa, la urna está abierta. La pregunta es, ¿por qué el gobierno tiene o no tiene que tener activos estratégicos? La generación de energía no la presta una sola empresa, la prestan muchas. Y la ley desde el año 94, la ley 142, dijo: los privados pueden entrar y el gobierno debe estar donde el gobierno se necesita. En Isagen no se necesita el gobierno nacional. El gobierno nacional se necesita para regular el sector eléctrico, se necesita para vigilar que los privados compitan bien, y por eso creemos que la inversión en Isagen ya maduró y el gobierno se puede retirar. En otros sectores fundamentales para la economía, donde tal vez hay empresas que tienen un papel dominante mucho más grande, como Ecopetrol, por ejemplo, sí se justifica plenamente que la nación tenga una participación estratégica y nunca la deje. Bien, momento de una segunda pausa aquí en Urna de Cristal TV para mensajes institucionales, pero ya regresamos con más información del Gobierno Nacional. Urna de Cristal. 7 de la noche, 45 minutos, y continuamos aquí en Urna de Cristal TV, el programa de la participación del Gobierno Nacional, conversando un poco con el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, sobre la venta de Isagen, y les queremos contar que todos ustedes tienen todavía chance, por decirlo de alguna manera, de participar con sus preguntas en www.urnadecristal.gov.co, también en Twitter, donde somos @urnadecristal. En Facebook tenemos una fanpage que es Urna de Cristal, en Skype una cuenta que es Urna de Cristal 1, también una línea aquí en Bogotá que es la 566-2232 y una línea gratuita nacional que es la 01-8091-9969. Y, viceministro, tenemos más llamadas. Mire, a esta hora de la noche vamos a saludar a Adalberto Sarmiento, quien se conecta con nosotros desde aquí, desde la capital del país. Adalberto, muy buenas noches. Buenas y el noches. viceministro está atento a responder su pregunta. Sí, mi pregunta es que de ahora en adelante, si cada vez que tienen que financiar algún proyecto de carreteras o infraestructura, pues van a tener que vender una empresa del sector público, del Estado. ¿Qué le podemos decir a Adalberto? Alberto, gracias por acompañarnos esta noche. Vea, uno de los temas que creo que ganamos con esta venta de Isagen es lo siguiente. Los recursos que van a ser administrados por la Financiera de Desarrollo Nacional y que van a ser prestados a los concesionarios serán en el futuro repagados al fondo. Eso quiere decir que una vez se repaguen y se nutra nuevamente el fondo, los recursos podrán volverse a utilizar para construir futuras carreteras. En ese sentido, no es necesario
pasárnosla vendiendo activos del Estado para poder financiar la infraestructura del país. Bien, seguimos con la participación ciudadana aquí a Urna de Cristal TV y a continuación Daniela Huertas tiene una pregunta sobre la venta de Isagen. Veamos. Si la venta de Isagen nos genera 6.5 billones de pesos, ¿por qué cree usted que eso cubriría el gasto que se necesita para las 4G? ¿Por qué vender Isagen, la empresa más rentable del Estado? Participa, la urna está abierta. Bien, viceministro, adelante. ¿Qué le podemos decir a Daniel? Está preocupada por esa plata, ¿no? Está preocupada y con toda razón. Uno tiene que siempre cuidar los recursos públicos. La construcción de las vías de 4G va a tener un costo que se acerca a los 50 billones de pesos. Esos 50 billones de pesos se van a financiar con recursos propios de los concesionarios, con recursos de crédito doméstico y externo que tienen que conseguir los concesionarios, con apoyos presupuestales que va a entregar el gobierno nacional. Pero eso no es suficiente, se necesita ciertas modalidades de financiamiento que complementen y cierren el financiamiento y hagan posible la construcción de carreteras en el país. La Financiera de Desarrollo Nacional es el vehículo idóneo para entregar ese financiamiento adicional, pero no tiene hoy en día el capital suficiente. La Financiera de Desarrollo Nacional en este momento tiene un patrimonio de cerca de 660.000 millones de pesos, que puede apalancar hasta 5 veces, lo cual le permite prestar cerca de 3 billones de pesos para diferentes proyectos. Lo que dice la Nación y los demás socios de la FDN, los socios externos de gran capacidad, es que no se preste más del 50% de esa posibilidad en vías. Es decir, la FDN tendría cerca de 1.7 billones de pesos para aportar al financiamiento, que vale cerca de 50 billones de pesos de las 4G. Eso no es suficiente. Con estos 6.5 billones de pesos apalancados por la FDN, se logrará cerrar el financiamiento. Entonces, ya decía el exministro Perry, uno cuando se pregunta si quiere las carreteras en el país o no, la respuesta de todo el mundo es claro, las carreteras las quiero, las necesito, me gustaría viajar a Cartagena no en 20 horas, sino en 15 horas, me gustaría poder ir a la costa pacífica ahorrándome 6 o 7 horas. Reducir tiempo y costos, ¿no? Exactamente. Pero necesitamos las carreteras, y si no logramos financiar las carreteras, pues no va a haber carreteras. Bien, y precisamente hablando de las carreteras y de estas autopistas de cuarta generación, nos llega la siguiente pregunta a través de Twitter de @astronomosipa y dice así: las autopistas 4G son el boom y las vías secundarias, terciarias, marítimas y hasta férreas deberán esperar otro Isagen. No, yo creo que no, porque como dije hace un segundo, los recursos que va a manejar la FDN provenientes de la venta de Isagen no podrá más del 50% de lo que se apalanque con eso ir a infraestructura vial. Es decir, quedará otro 50% disponible para financiar otro tipo de infraestructura. Entonces, la venta de Isagen abre la posibilidad de que con estos recursos manejados y apalancados por la Financiera de Desarrollo Nacional, el país pueda desarrollar su infraestructura en diversos frentes. Las 4G son, por supuesto, un frente fundamental, pero otras modalidades de infraestructura se podrán construir en el país gracias a estos recursos que llegan provenientes de la venta de Isagen. Bien, viceministro, dentro de esta lluvia de críticas que ha tenido la venta de Isagen aquí en nuestro país, mucha gente ha dicho que esta plata se va a utilizar para financiar el posconflicto o también incluso que se va a utilizar para campañas políticas. Me parece pertinente aclarar ese tema hoy aquí en Urna de Cristal, ¿no? Me parece muy pertinente. Porque lo que le ha propuesto el gobierno al país es lo siguiente. Hay un activo que se llama Isagen, que ya lo tenemos en el país. Otro activo que no tenemos, que son las carreteras. Cambiemos los recursos que tenemos en Isagen, el activo se queda en Colombia, y construyamos el nuevo activo que necesitamos, que es estratégico, que son las carreteras. Como esos recursos van a ser administrados por la FDN, y la FDN, como ya lo mencioné, tiene de socios al brazo privado del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, la CAF y el Banco Sumitomo Mitsui de Japón, los estándares de gobierno corporativo prohibirán, por supuesto, que se haga uso de recursos en temas que no estén relacionados con la infraestructura. No será posible financiar campañas políticas ni financiar temas de gasto corriente como para uno echarse esa plata, como dicen, en galletas. La plata irá a las carreteras. Bien. Participación ciudadana aquí en este último tiempo de Urna de Cristal TV, y nos llega una pregunta a través de la red social Twitter a cargo de @MildredDasal y dice lo siguiente:
¿Qué medios usará la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda para que los colombianos hagamos seguimiento al dinero a invertir por la venta de Isagen? La gente quiere estar pendiente, muy pendiente y haciéndole seguimiento a este tema, viceministro. Yo creo que nada sustituye la veeduría ciudadana. Sí. Los organismos de control, el gobierno, todos podemos hacer monitoreo, pero solo si la ciudadanía ayuda a vigilar que los recursos se gasten bien, es que terminan bien gastados los recursos. Entonces, lo que vamos a hacer, además de pedirle a los ministros de Hacienda que vigilen todos y cada uno de los proyectos que van a recibir recursos, lo que invitamos a la ciudadanía es a que cuando los recursos se estén construyendo, miren cómo está el avance de los proyectos y sobre todo que si tienen cualquier duda sobre los contratos que se hicieron, sobre el tipo de tiempos que se están tomando, si hay sobrecostos, si las interventorías están encontrando algún problema, pues toda esa información se pondrá a disposición de la comunidad, porque solo entre todos vamos a ser capaces de vigilar que este proyecto, este gran programa de construcción de carreteras salga adelante. Bien, otro tema que ha tenido críticas, viceministro, es el tema de por qué un solo oferente. Expliquémosle a los televidentes por qué. Uno cuando va a vender un activo como Isagen, por supuesto uno aspira a que haya una puja, es decir, que haya varios interesados y que cuando se llegue el día pujen por el activo y se obtenga un valor alto por el activo. Sin embargo, existe la posibilidad de que por distintas razones no se presente una pluralidad de oferentes, sino se termine presentando uno solo. ¿Permite la normatividad colombiana que se adjudique el activo cuando hay un solo proponente? Sí, sí lo prevé. Los decretos que reglamentan los procesos de adjudicación de este tipo de procesos lo permiten. Pero lo otro es que para uno fijar un precio que sea bueno para vender, así haya un solo proponente, tiene que estar seguro de que miró con mucho juicio el negocio, en este caso de Isagen, y le puso un precio que es adecuado. Ese precio se le encomendó su cálculo a una banca de inversión que hizo una unión temporal con una banca colombiana, es el Credit Suisse, que es un banco de amplísima trayectoria internacional que se asoció con Inverlink. Fueron contratados desde el año 2009 para que iniciaran el proceso de valoración de Isagen, y una vez fijaron el precio y le recomendaron al Consejo de Ministros un precio por acción de 4.070 pesos por acción, el Consejo de Ministros dijo, ese precio nos parece bien, pero queremos subirlo un poco más para estar seguros de que así venga uno solo, vamos a poder tener el mayor beneficio para la nación. Y por eso, aunque la banca recomendaba un precio de 4.070 pesos por acción, el Consejo de Ministros aprobó que se cobrara como mínimo 4.130 pesos por acción, que es un precio muy alto, que hizo que, de hecho, que uno de los competidores decidiera desistir de la puja porque lo consideró que era muy alto, pero hubo uno que creemos que es idóneo y que decidió pagar el precio. O sea, que el precio fue justo porque mucha gente dice que es muy barato, que no, ese es el precio. Cuando se fijó el precio de 4.130 pesos como precio mínimo del Consejo de Ministros, en la bolsa la acción de Isagen se estaba transando a 2.800 y pico de pesos. O sea, el precio que se fijó sustancialmente por encima de lo que se estaba transando en el mercado. Bien, viceministro, saludamos a esta hora de la noche a Hernán Barona, quien se comunica con nosotros desde Sevilla, en el departamento de Valle del Cauca. Hernán, muy buenas noches y lo escuchamos. Adelante. Muy buenas noches, señor viceministro. Quisiera preguntarle por qué no se pudieron hacer las carreteras 4G por concesión y de esa forma evitar que se diera la venta de Isagen. Las carreteras se van a hacer por concesión. De hecho, serán privados los que tendrán la obligación de construir estas carreteras. Participaron y están participando en unos procesos competitivos y los que salen beneficiados se vuelven los concesionarios que harán realidad las carreteras del país. Frente a otras épocas en que también había concesiones viales, el gobierno empezaba a poner recursos del presupuesto desde el inicio de la construcción de la carretera. Ahora no. Ahora el privado tiene que sacar de su propio bolsillo y endeudarse él mismo para la construcción de las carreteras, y solo cuando la carretera queda construida y ya está en operación es que el presupuesto nacional pone algunos recursos. Durante la etapa de construcción, sin embargo, como ya lo dije, los recursos de financiamiento no son necesarios o no se entregan a los plazos suficientes, y la Financiera de Desarrollo Nacional es la que termina la última milla de financiamiento. Y los recursos de Isagen van a permitir a la FDN cerrar el financiamiento no para 6 o 7, sino para 25 de esos proyectos que en todo caso, como ya lo dije, lo harán concesionarios privados.
Bien, viceministro, volvió el tiempo aquí en Urna de Cristal TV. Ya la hora se fue completica, ya hablamos con los televidentes y despejamos todas estas dudas e inquietudes sobre la venta de Isagen. Finalmente, ¿cuál es su mensaje para todos los colombianos en este tema de la venta de esta empresa colombiana? Karen, yo creo que el mensaje para los colombianos es que tengan la tranquilidad de que ese gran activo que todos queremos tanto, que es Isagen, se queda en el país, será una empresa que seguirá creciendo, cumpliendo con todos los estándares ambientales de relacionamiento con las comunidades y seguiremos siendo y estando muy orgullosos de esta empresa. Pero decidimos vender como gobierno la participación que tenemos en Isagen porque necesitamos un nuevo activo más estratégico en este momento desde el punto de vista de política pública, que es la construcción de las carreteras que no tenemos y que todo el mundo siempre dice qué gran atraso tiene Colombia en materia de infraestructura. Eso tenemos que cerrarlo y dejarlo atrás. Isagen y los recursos provenientes de esa venta más bien son los que nos van a permitir hacer realidad la construcción de las carreteras que tanto queremos. El país va a ser completamente distinto en unos 4, 5 o 6 años cuando esas carreteras estén terminadas y la inversión que estaremos haciendo en esas carreteras, que además los recursos de Isagen que se presten serán repagados, van a ser la mejor inversión que pueda hacer este país. Entonces tengamos la tranquilidad de que vamos a hacer una buena inversión, de que vamos a vigilar con mucho juicio los recursos de cómo se invierten y que invitamos a la ciudadanía que esté siempre pendiente de que efectivamente las carreteras estén bien construidas y cualquier duda que tengan, cualquier denuncia que vayan a hacer, cuando vean queja, se la hagan saber al gobierno, que el gobierno está en la obligación de cuidar los recursos públicos y de atender los requerimientos que tengan los ciudadanos. Bien, viceministro, muchísimas gracias por atender esta invitación y que tenga una feliz noche. Muchas gracias, Karen, lo mismo. Muy bien, a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta emisión de Urna de Cristal TV, el programa de la participación ciudadana. Que tengan una feliz noche y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.